Entonces, acá tenemos, muchachos, una representación de un objeto, ¿no es cierto? Está dibujado en AutoCAD aquí, este objeto tridimensional, ¿no es cierto? Es un objeto relativamente sencillo, vemos que es una especie de placa, ¿no es cierto? Que en la parte de adelante tiene una ranura, ¿no es cierto? Y posee dos planos inclinados simétricos en sus extremos. La placa posterior posee un agujero, ¿no es cierto? Es un agujero pasante. Y la figura no es 100% simétrica porque en el costado izquierdo vemos que tiene este chaflán, la figura, ¿no es cierto? Tiene esta superficie inclinada. Entonces, ¿qué he hecho yo hasta ahora? Noten que yo he obtenido en la parte de acá, a ver, vamos agregando información visual para que ustedes se referencien. Hemos obtenido aquí la vista de alzado, ¿no es cierto? Esta de aquí es la vista de alzado de esta figurita de acá. Hemos considerado esa la vista de alzado porque como la teoría decía, tenemos que ver la vista que mejor represente a la figura, ¿no es cierto? La que más nos indique o nos demuestre las cualidades geométricas, las cualidades constructivas de la pieza que estamos trabajando. Entonces, bien o mal, desde este punto de visualización, eh, podemos ver ya que existen unos cambios de altura, ¿no es cierto? Conforme la figura aumenta en su altura, podemos ver el agujero pasante de la parte de atrás. Sabemos que viéndole de frente no lo notamos, pero vemos ahí varias geometrías pertinentes a la parte de la ranura y de sus bracitos con planos inclinados. Y en fin, creo que define bien el criterio de una vista de alzado, ¿no es cierto? La vista que mejor exprese la figura, que mejor la represente. Aparte, desde esta vista, se identifica claramente que los dos costados en la parte superior no son iguales. El un lado tiene una superficie inclinada, chaflanada, y al otro lado pues tenemos una unión en un vértice con ángulo recto. Entonces, bueno, esa ha sido creada como la vista de alzado. Ahora, tenemos aquí, junto a la figura, ¿no es cierto?, la vista lateral. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿esta vista lateral, según su óptica, es la vista lateral izquierda o es la vista lateral derecha? ¿Qué les asemeja a ustedes esta de aquí? Esta que le vamos Izquierda. a colocar aquí. Por ahí ya alguien nos está respondiendo. Es la Analicen. izquierda. Ya nos dicen que es la vista izquierda. Veamos si yo voy interactuando un poquito con ustedes. No sé si nos escucha. A ver, el tocayo, Boris Siavichay, ¿me escucha? Sí, 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 dígame. Buenas noches, profe. Boris, ¿cree que nos pueda indicar por qué esa es la vista izquierda? ¿En qué se puede uno referenciar para decir, note esto que sucede aquí y por esa razón esa es la izquierda? Porque este es eh, o sea, por la proyección, o sea, por la proyección con la figura, o sea, bueno, se nota claramente que es el lado visible, mejor dicho, de la figura, el lado izquierdo. Ya, esta es una de esas instancias donde decimos, Boris, es la izquierda porque es la izquierda, pues, o sea, ¿cómo se van a confundir? Pero en realidad, créanse que muy probablemente algunos de los compañeros que están en el grupo estarán pensando y diciendo, pero ¿por qué con esa seguridad dicen que es la parte izquierda? ¿Por qué no puede ser la derecha? No sé si, a ver, preguntémosle ahora a, veamos, no sé si... Por la parte que es arriba cuadrada nomás, profe. O sea, al A lado ver, derecho se ve que es como, por la parte digo que se ve arriba cuadrado, no tiene creo que usted dijo que era el chaflán que le había hecho. muy bien, El Jonathan, chaflán está al muy lado bien. derecho, este sería el lado izquierdo.
Lo que dice Jonathan creo que es la situación más visible para identificar qué es el lado izquierdo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos está diciendo Jonathan? Que lo está expresando muy bien. El costado izquierdo, ¿no es cierto? Que es este de acá, posee este cambio de sección aquí porque es una superficie inclinada. Y esta línea de aquí, ¿no es cierto? Es esta línea que nosotros vemos aquí. Eso me permite a mí saber que ese es el costado izquierdo, porque ahí se ve en base a los contornos que no es una sola superficie, ¿no es cierto? Sino que algo sucede ahí que hace que yo pueda ver esa segunda línea a lo largo de la altura del objeto. ¿Cómo más podríamos verlo? Noten ustedes, yo les había dicho que las figuras, cuando se los representa diédricamente, tienen que tener perfecta concordancia, ¿no es cierto? Perfecta concordancia, es decir, no pueden estar desfasados, por así decirlo. Entonces, fíjense, yo voy a coger una línea aquí en AutoCAD y voy a trasladar este vértice y vean que coincide a 0 grados con este vértice, es decir, las bases están alineadas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora vamos con la parte superior. Voy a coger este vértice de aquí y vengo para acá y veo que las superficies superiores, digamos así, o el borde superior, también está perfectamente alineado. ¿Qué más? Sigamos viendo si hay total alineamiento. ¿Qué es esta línea de aquí? A ver, voy a trasladar esta línea de aquí, le traslado, aquí no coincide con nada, sigo, y fíjense que coincide perfectamente con este vértice. Entonces, ya, perfecto. Yo tengo mi vista frontal y el rato que ya giro a la pieza para verle de costado, ahí veo que este punto o esa línea coincide con este punto de acá, que es donde inicia el plano inclinado de los brazos inferiores que tiene la figura. Si esto es verdad, naturalmente, este punto de acá va a coincidir con esta base de la placa de acá y vemos que también coincide. Entonces, siguiendo esa misma secuencia, el rato que yo traslado este punto de aquí del plano inclinado, fíjense que coincide perfectamente con esta arista de acá, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, la manera en cómo ha rotado la pieza es girándole hacia la derecha para ver el costado izquierdo, ¿no es cierto? Ojo con esa última frase que acabo de hacer. Hemos girado hacia la derecha para ver el costado izquierdo. Si hicimos eso, ¿qué sistema de representación está aquí hasta ahora? El europeo. Muy bien, Alex. Muy bien. Sistema europeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema europeo nos dice que la vista de perfil de un objeto se coloca a la derecha, pero visualizamos el perfil izquierdo, sobre todo cuando estamos, ¿no es cierto?, poniendo las tres vistas principales. Si es que colocamos la lateral izquierda, en realidad estaríamos viendo el perfil derecho, ¿no es cierto? Bueno, y aquí algunas cositas adicionales que aparecen. Le pregunto veamos, no sé si Jefferson, chica, nos escucha. Parece que Jefferson no nos escucha o a lo mejor está con algún problemita de audio. Diego, Montserrat, ¿nos escucha? Sí, profe, buenas noches. Diego, ¿tiene idea de qué es esta línea entrecostada de aquí? ¿Qué es lo que intenta expresar esa línea? Profe, quizás si le vemos de otro ángulo exprese alguna medición A ver, o vamos recordando un poquito. Las líneas entrecostadas en gráfico de vistas lo que expresan son contornos ocultos. Es decir, contornos que son paralelos al plano de representación, en este caso al plano de perfil, pero que no se ven. ¿Qué cree que pueda hacer eso Diego o alguno de los compañeros que le apoya a Diego? La línea de corte. Línea de corte de la circunferencia o del agujero. Muy bien. Es una línea entrecortada
que lo que está expresando es el borde inferior de ese agujero pasante. Perfecto. Habían dos maneras de identificar que eso era la línea inferior del agujero pasante. Las dos maneras son las siguientes. La primera, porque si seguimos haciendo esta ejecución de transportar los puntos, ¿no es cierto? Si yo transporto un punto, a ver, desde aquí, bueno, aquí no me va a identificar un punto tangente. Veamos si es que activamos puntos tangentes para... Listo. Entonces, aquí, si yo traslado esta línea para acá, fíjense que hay una perfecta tangencia en este punto, ¿no es cierto? Entonces, coincide esa línea entrecostada con el punto más inferior de la circunferencia. Por lo tanto, ese tiene que ser el borde inferior de la circunferencia. Y otra manera de darme cuenta rápido es porque en esta representación me aparece esta línea verde que es diferente a esta de acá. Esta es una línea entrecostada y esta es una línea trazo largo, trazo corto, o que también a veces le dicen trazo punto. Y esta línea trazo punto expresa ejes, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos que toda circunferencia, teóricamente, en su punto central, tiene un eje, ¿no es cierto? Del cual, si medimos la distancia a cualquiera de los puntos periféricos de esa circunferencia, obtenemos un radio, ¿no es cierto? Esos ejes de circunferencia se representan con una línea trazo punto o trazo largo, trazo corto. Por eso es que el centro de la circunferencia coincide perfectamente con esa línea de eje. Y preguntémosle, a ver, veamos alguna de las compañeras. Valerie Castillo, ¿nos escucha? O también le tenemos aquí a Claudia. Claudia, ¿nos escucha usted? Nada. Maribel Nivisela. Creo que están acholadas las compañeras. Magali, en representación de el ilustre género femenino. Magali, le hago una consulta. Este es el borde, este que está seleccionado en la pantalla es el borde inferior de la circunferencia. ¿Y por qué no aparece el borde superior, Magali? ¿Alguna idea? ¿No se le ocurre nada? No. A ver, Magali, compañeros, el borde superior no aparece porque el borde superior coincide justamente con este punto que era del plano inclinado. Fíjense cómo pasa por aquí, hace una perfecta tangencia, y si yo le prolongo hasta acá, coincide en este punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica de la representación? ¿Qué tiene más relevancia? ¿Algo que yo sí veo o algo que yo no veo? Lógicamente, lo que sí veo, ¿no es cierto? Si es que hay dos líneas coincidentes, la una visible y la otra invisible, yo le tengo que dar prioridad a la línea visible. No sería buena idea, no sería práctico, no sería bien visto que sobre esta línea continua blanca esté una línea entrecostada de color, en este caso medio anaranjado, tapándole o sobreponiéndose a esa otra. ¿Está bien? Entonces, por esa razón no se ve el borde superior de esa misma circunferencia. Y bueno, para finalizar con esta vista de perfil, esta arista de aquí, ¿no es cierto? Entendemos que lógicamente representa estas de acá, ¿no es cierto? Que son paralelas y que no se ven. Es decir, vamos nuevamente a esta representación tridimensional que tengo por acá. Si yo estoy viendo mi objeto desde este punto de visualización, ¿no es cierto? Yo le estoy viendo a mi objeto así. Esta arista de aquí, no la puedo ver, ¿no es cierto? Está tapada por todo este plano de acá. Pero sí lo puedo representar con una línea entrecortada, ¿no es cierto? Esa es la lógica detrás de esta otra línea entrecortada que vemos por acá, esta de acá. Recuerden, no se olviden de la parte de la normalización, de la normativa. Las líneas que son paralelas a un plano, pero que no se ven, o
les conocemos como líneas ocultas, se representan con línea entrecostada. ¿Está bien? Bueno, ya hemos identificado que este es el perfil izquierdo, ¿no es cierto? Ya hemos identificado cuáles son las distintas líneas y que son coincidentes. Y también identificamos en algún punto, me parece que Alex nos lo hizo caer en cuenta que esta es una representación en sistema europeo. Por esa razón, la vista de planta, ¿no es cierto? O la vista superior está ubicada por debajo del objeto. Y la vista de planta también tiene perfecta coincidencia en todos sus puntos. Fíjense, yo prolongo el ancho del alzado, ¿no es cierto? Aquí y acá, y existe una perfecta coincidencia, ¿no es cierto? Yo prolongo, a ver, borremos esas dos que hicimos ahorita, prolongo el centro de la circunferencia y coincide perfectamente con la línea de eje que expresa el punto central de la circunferencia, ¿no es cierto? Yo prolongo este ancho de aquí y bajo, bajo y bajo y veo que ha sido el inicio de la ranura que tiene, ¿no es cierto? Y bueno, así sucesivamente. Aquí sí alcanzo a ver perfectamente que esta línea entrecostada coincide perfectamente aquí con este extremo de la circunferencia y esta otra línea entrecostada coincide perfectamente acá con este otro extremo de la circunferencia. Entonces, estas dos líneas ocultas que yo veo aquí vienen a ser los extremos laterales de la circunferencia, que viéndolos desde arriba, lógicamente que yo no veo ese hueco, ¿no es cierto? Pero esos extremos de la circunferencia son aristas no visibles, ¿no es cierto? Por eso están ahí, están ubicadas con otro tipo de línea e incluso algo que facilita el AutoCAD, algo que lo hace más didáctico, es que están expresados incluso con otro color. Bueno, por acá nos están justificando en el chat alguna de las compañeras que está siguiendo la clase desde sus labores, entonces entendemos que no pueda participar de la clase. Más bien, gracias por la aclaración. Bueno, tenemos una representación en sistema europeo de este objeto, ¿no es cierto? Creo que a este punto ya no nos quedan dudas de qué es qué, ¿no es cierto? Si seguimos tirando líneas para ver qué es cada punto, fíjense que yo prolongo este de acá y coincide perfectamente con este. Entonces, esta partecita de aquí, voy a permitirme pintar un poquito en la pantalla, esta partecita de aquí que estoy rayando, es el plano inclinado visto desde acá, es esta parte de aquí, solo que visto desde arriba, ¿no es cierto? Y si es que nosotros vemos a la pieza que tenemos acá medio en forma tridimensional, viéndolo desde arriba sabemos que sería viéndolo desde esta parte, ¿no es cierto? Por eso es que la circunferencia no se ve, se la expresa con líneas entrecostadas que son de líneas ocultas. Chévere, entonces, esta es una representación en sistema europeo de esta figurita. Ahora bien, no es necesario, yo ya les dije en la clase anterior que no es necesario colocar el resto de vistas porque toda figura necesita de las 3 vistas principales para ser perfectamente expresada. Sin embargo, aquí están las otras vistas, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir esta de aquí, qué vista es? Posterior. Muy bien, Alex. Esta sería la vista posterior, ¿no es cierto? Entonces, yo opino que le vayamos colocando, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo le podemos colocar? Haciendo cumplir lo que hemos dicho, que tenga coincidencia y todo lo demás. ¿Qué tal si yo jalo una linecita un ratito desde aquí hasta acá? Hasta este punto. Muy bien. Y ahora voy a coger y voy a desplazar, ¿no es cierto? Toda esta vista, selecciono toda la vista, doy un Enter y desde esta esquina le llevo hasta este punto de aquí. Muy bien. Borro esta y de paso voy a borrar esas líneas de borde que han hecho aquí para encajonar la vista, ¿no es cierto? Voy a borrarles. Entonces, listo, ya está mi vista posterior. La vista de alzado y vista posterior, tanto en el sistema europeo como en el americano, son las mismas. Bueno, creo que se cae de maduro la idea de que esta, por lo tanto, tiene que ser la vista posterior derecha, perdón, la vista lateral derecha, ¿no es cierto?
que en un sistema europeo tiene que ir colocado hacia la izquierda. Entonces, asimismo, para que tengan esa perfecta coincidencia, voy a jalar una linecita desde aquí un ratito hasta acá. Muy bien. Y voy a desplazar esta vista. Selecciono toda, doy un enter y llevo esta esquina de aquí para acá, ¿no es cierto? Para que haya esa coincidencia. Y asimismo me voy a deshacer de estos bordes que han estado colocados aquí para que no confundan la visualización. Y también esta linecita que usamos como proyección, ¿no es cierto? A ver, solo esta. Perfecto. Y también creo que es evidente por la aparición de tantas aristas ocultas que esta tiene que ser la vista inferior, ¿no es cierto? Por lo tanto, la vista inferior también desplacémosle, ¿no es cierto? Podríamos traerle desde este punto hasta este punto. Borremos estos bordes de este cajoncito que estaba aquí. Y jalemos una línea con todo para asegurarnos. Vemos que está perfectamente coincidente, ¿no es cierto? Entonces, listo. Aquí tenemos la representación completa de esta figurita, ¿no es cierto? De esta figurita de aquí. Está representada perfectamente en sistema europeo acá. Pero no olviden que casi que siempre, a no ser que se diga lo contrario, ¿no es cierto? Las vistas que nosotros necesitamos son la de alzado, la lateral, que va hacia el lado derecho, según el sistema será la lateral izquierda o la lateral derecha, pero siempre irá colocada hacia la derecha, y la vista de planta, que igual, según el sistema, irá colocada por debajo del alzado o por encima del alzado. En este caso, por debajo del alzado, por tratarse de un sistema europeo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, estamos con eso. ¿Qué tal si aquí mismo, ¿no es cierto?, en algún lugar de la pantalla recreamos la misma representación, pero ahora representémoslo en sistema americano? Entonces, partamos del alzado, ¿no es cierto? Digamos que ahora queremos copiar. Queremos copiar esta vista de aquí, que es la de alzado, y queremos copiarle, pongámosle por acá. Muy bien. Ahora, voy a copiar, primero saquemos las tres vistas principales. Necesito ahora la vista de perfil. ¿Cuál debería escoger? ¿El perfil derecho o el perfil izquierdo? Derecho. El derecho. Muy bien. El derecho, pero ojo, el derecho en la representación europea que teníamos acá es la que está hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a copiar el perfil derecho, que es el que me sirve para mi representación en el sistema americano, y este ahora sí le voy a colocar hacia la derecha, ¿no es cierto? Este sí le voy a colocar hacia la derecha. Pongámosle un ratito aquí, y hacemos una línea para que queden estandarizadas las distancias. A ver, digamos que van a quedar separadas por un margen de 20. ¿Está bien? Tengámosles desplazadas 20 unidades a las distintas vistas. Aquí. Muy bien. Y ahora borremos esta. Listo. Ahora necesito colocar la vista de planta, porque estamos manejándonos primero con las vistas principales, ¿no es cierto? Ya dejemos marcada entonces aquí una distancia igual de 20 hacia arriba, ¿no es cierto? Que nos va a servir para ubicar. Y voy a copiar la vista de planta. La vista de planta en el sistema europeo estaba por debajo. ¿Dónde tiene que ir ahora? ¿Dónde le tenemos que colocar, José Tapia? Profe, buenas noches. Disculpe, he estado medio perdidito, profe. A ver, José, estábamos haciendo una pequeña demostración de dónde deberían ir las vistas según el sistema que estamos utilizando.
No sé entonces si por ahí nos escucha Jonathan Verduga. Ingeniero, digo, profe. ¿En dónde tendríamos que ubicar esa vista de planta, Jonathan? Está igualmente con el otro compañero, disculpe. Estaba igual, perdidito. Bueno, Arriba, tal vez, profe. tenemos que estar más atentos. Claro, esta ya tiene que ir ahora por encima, ¿no es cierto? ¿Por qué razón por encima? Porque este sistema es ahora un sistema americano, ya no es europeo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en sistema americano, esta sería la representación diédrica de las tres vistas principales. Pero asimismo, como hicimos con anterior, agreguémosles las restantes. Entonces, si aquí tenemos la vista de planta por arriba, la vista inferior tiene que ir por debajo, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, separémosle 20 unidades y copiémonos esta vista inferior, ¿no es cierto? Y pongámosle por acá. Muy bien, saquemos esta. Ahora, en esta vista, el perfil izquierdo tiene que ir colocado hacia la izquierda, entonces, asimismo, separémonos desde aquí 20 unidades y coloquemos una copia de esta vista hacia acá. Muy bien, ya estamos con estas. Y también dijimos que la vista de alzado, como la vista posterior, no cambian en ninguno de los sistemas, ¿no es cierto? En cualquier sistema que se adopte, esas siempre serán las mismas. Entonces, nos separamos de aquí unas 20 unidades igual y copiamos la vista posterior, ¿no es cierto? Esta vamos a copiarle desde aquí hasta acá. Muy bien. Fíjense, ya tenemos los dos sistemas ahí en pantalla, ¿no es cierto? Vamos a hacer un encuadre para que se vea lo mejor posible. Entonces, tenemos acá, por un lado, un sistema europeo, ¿no es cierto? Sistema europeo. Y tenemos por acá, a ver, tenemos por acá un sistema americano. ¿No es cierto? Un sistema americano. Vamos viendo el tema de las vistas, ¿no es cierto? La vista de alzado que tenemos aquí, la vista de alzado que tenemos aquí, la tenemos también aquí, ¿no es cierto? La vista posterior que le tenemos acá, también le tenemos acá en el mismo lugar. ¿Está bien? Ahora, la vista lateral izquierda, que en el sistema europeo está hacia la derecha, en el sistema americano está hacia la izquierda mismo, ¿no es cierto? Como le podemos ver ahí. Por otro lado, la vista de planta, que en el sistema europeo le tenemos por debajo, en el sistema americano le tenemos por arriba, ¿no es cierto? En detrimento de eso, la vista inferior, que en el sistema europeo está por encima, acá le tenemos por debajo. Y la última que nos falta es la vista de perfil derecho, que en el sistema americano está justamente hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero en el sistema europeo está por acá, ¿no es cierto? Creo que ahí se alcanza a ver con ese código de colores que hemos establecido en este momento, las diferencias entre el uno y el otro sistema, ¿no es cierto? Todas estas vistas a qué pertenecen, vamos a borrar todos estos dibujos para poder movernos en la pantalla, pertenecen a esta figurita de aquí, ¿no es cierto? Que está recreada acá en los distintos sistemas de representación. ¿Cuándo ocupo el sistema europeo y cuándo ocupo el sistema americano? Bueno, les diré que a la larga, en el tiempo que yo llevo dictando esta materia, la mejor conclusión a la que he podido llegar es que se debería utilizar en base a un tema de, veamos,
cómo ponerle una palabra que redondee exactamente lo que queremos decir. Se debe ocupar el un sistema o el otro en base a la conveniencia. Yo diría que conveniencia es la mejor expresión que podemos utilizar. Si bien aquí tenemos los dos sistemas y vemos que no es difícil, ¿no es cierto? Al menos esta figurita ha sido muy sencillo representar de las dos formas, tanto el sistema europeo como el sistema americano. Fijémonos por unos instantes exclusivamente en la foto, por así decirlo, de la figura, que es esta de aquí. En esta figura, si ustedes se dan cuenta, creo que el alzado, nadie va a discutir cuál tiene que ser el alzado, ¿no es cierto? La que hemos utilizado de alzado de largo refleja muchos más aspectos técnicos, geométricos, constructivos, que cualquier otro punto de visualización. Ahora, ya escogiendo el alzado, que como les decía, todos vamos a estar de acuerdo que el mejor alzado va a ser viéndole a la figura desde acá. ¿Cuál es la vista que yo tengo muy visible en cuanto a su perfil? ¿Cuál es el perfil que está prácticamente realizado, muy visible ahí en esa foto, en esa perspectiva? ¿El izquierdo o el derecho? El lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿no es cierto? Si yo ya tengo prácticamente visualizado el lado izquierdo, ¿cuál es más conveniente hacer? ¿El sistema europeo o el sistema americano? El europeo. El europeo. El europeo, ¿no es cierto? Porque yo ya tengo la vista de perfil vista ahí, ¿no es cierto? O sea, suena un poco un redundamiento de palabras, pero el perfil izquierdo ya está ahí, yo solamente lo tengo que replicar a manera de plano, ¿no es cierto? Entonces es mucho más conveniente irnos por el sistema europeo. Habrán figuras que por cómo se nos la presenten, posiblemente termine siendo más fácil representarlas en sistema americano. Y con la planta no hay mucho problema, ¿no es cierto? Porque la planta, sea de donde sea que se le vea, va a hacer todo lo que se vea desde arriba, ¿no es cierto? Pero muy bien, si ustedes se fijan en la lógica que acabamos de emplear, la manera más elocuente de poder obtener estas vistas de este objeto es yéndonos por la conveniencia, pues lo que es más fácil identificar. Y lo que es más fácil identificar aquí es el alzado, producto de ese alzado, determinar el perfil izquierdo y lógicamente el perfil de planta. Y esas tres que vemos ahí en ese dibujo se las puede expresar muy fácilmente en un sistema europeo. Entonces, ojo que si representásemos americano no es que vamos a ver menos o no se va a ver igual o no vamos a saber cuál es la pieza. Igual va a quedar muy bien expresado lo que la pieza es, pero desde la ejecución es mucho más fácil obtener el perfil izquierdo y por ende un sistema europeo. ¿Está bien? Entonces acostúmbrense a hacer siempre un análisis de las figuras antes de empezarlas a representar diédricamente. Obsérvenlas, miren cuáles son los aspectos técnicos que tiene, si es que tiene agujeros, si es que tiene planos inclinados, si es que tiene cambios de sección en altura, en anchura o en profundidad. Y en base a eso, primerito que nada digan, a ver, yo creo que el alzado de esa figura tiene que ser esta de aquí. Perfecto. Si este es el alzado, ¿cuál es el perfil que ya estoy viendo yo en pantalla? Ese es el izquierdo, ese es el derecho. Ah, es el derecho. Bueno, si es el derecho, a lo mejor me conviene hacer un sistema de representación americano. No, no es el derecho, es el izquierdo. Ah, bueno, entonces hagamos un sistema europeo. Y así se me va a facilitar muchísimo la representación diédrica. ¿Está bien? No sé si haya alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo. ¿Se les hizo de repente más claro esta explicación? ¿Les permitió resolver algunas incógnitas en cuanto a los sistemas de representación? Parece que no tenemos dudas. No veo que hayan consultas. Bueno, si ese es el caso, qué mejor, porque como les digo, la próxima clase, que sería la del día jueves, vamos a tratar de hacer esto mismo, pero desde cero. No vamos a tener ya las vistas hechas acá, ni vamos a tener a lo mejor esta figurita tridimensional de dónde obtener, sino por último nos buscamos una imagen del internet y obtenemos las vistas de dicho objeto, ¿no es cierto? Y vamos viendo cómo se procede. Van a ver que es muy fácil
Si hicieron el deber de los patrones, esto va a ser más fácil porque esto es pura línea recta, círculo, cambio de tipo de línea, pero ya vamos a organizar el trabajo de tal forma que sea muy fácil la ejecución. Y de esa manera podríamos ya empezar a trabajar la representación, que es a la larga lo que nos interesa, ¿no es cierto? Poder representar los objetos en nuestros formatos normalizados e ir cada vez acercándonos más a un potencial plano de un objeto que nos va a servir mucho para nuestros fines de diseño o también para la interpretación de diseños de alguna otra cosa. Bueno, muchachos y queridos estudiantes y queridas compañeras, eso es lo que hemos tenido preparado para la clase del día de hoy. Al no haber más incógnitas, vamos a dejar la clase